Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a analizar una tarea de la materia de análisis matemático aplicado, ¿no? Esta es una materia que tienen pues la gente de la carrera de análisis matemático aplicado, que es un equivalente, entre comillas, con muchas comillas, de la materia de análisis matemático 2, ¿no? Entonces, esta es una tarea que es una tarea preparativa para sí, para la primera evaluación del curso. Es una tarea que lo que te evalúa es más o menos saber, pues, medida integral del EVEG, ¿no? Vamos a verla como más a detalle y vamos a ir comentando un poquito, pues, de lo que van los ejercicios, ¿no? Entonces, algo que me gusta de la guía es que te dicen cuál es el libro guía, o sea, cuál es el libro que uno puede consultar en caso de tener dudas o para poder realizar los ejercicios, ¿no? En este caso, el libro base de esta primera parte del curso o de este primer parcial, pues es el Stein, ¿no? Ese es bueno, el Stein de Real Análisis, el tomo 3, que bueno, a mí me parece un excelente libro, ¿no? Creo que es un libro bastante actualizado, eh, bastante bueno y con un enfoque hacia, pues, resolver ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Hacia ese mundo. Y bueno, este libro está bastante bueno, la verdad, pues, tiene de todo. Y tiene como apéndices o como secciones que ya están como un poco avanzadas, ¿no? Que en general no se ven pues, en un curso básico de análisis. Entonces, me parece un buen libro. Nos dan un poquito de notación, ¿no? Nos dicen cuál es la notación de algunos ejercicios, por si uno no las conoce, ¿no? Que es el interior, básicamente, la distancia de un punto a un conjunto, y pues la notación de medida exterior y medida, ¿no? Entonces, pues bastante bien. Ahora vamos a analizar los primeros ejercicios, ¿no? Ya vi la guía, obviamente, pero por ejemplo, estos primeros ejercicios, digamos los primeros cuatro, pues son ejercicios como elementales de la medida exterior, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el este, primer ejercicio, pues nos pide demostrar que la medida exterior, bueno, más bien nos pide revisar el argumento. Es muy importante también ver lo que se nos está pidiendo, ¿no? No nos está pidiendo demostrar, ¿no? Básicamente se nos está pidiendo consultar y ver y revisar el argumento del libro, ¿no? Entonces aquí nos piden revisar el argumento de que si R es una caja, entonces la medida exterior eh, de la caja, la medida exterior del interior de la caja y el volumen de la caja coinciden esos conceptos, ¿no? Entonces es algo muy elemental bueno, que sugiere o que te explica que, pues en efecto, la medida exterior, pues es una generalización del volumen, ¿no? Y bueno, eso es un ejercicio bastante interesante, la verdad. Como Stein define la medida exterior, esto no es trivial. Hay una que es trivial, pero justamente hay un argumento muy elegante para demostrar esto. Porque lo que hace Stein es definir la medida exterior a través de cubos, no de cajas. Entonces, no es tan fácil demostrar esta propiedad. En una parte uno tiene que usar necesariamente la compacidad y en otra parte uno tiene que usar un argumento de conteo muy elegante, donde tiene que acotar este, pues los conjuntos que rodeen la frontera de la caja en términos de la dimensión del Rn correspondiente, ¿no? Entonces, es un argumento que está bastante lindo. Les digo, ya hice la guía, ya la revisé. Y pues me parece un ejercicio bastante bonito, ¿no? O sea, y bastante elegante en cómo lo hace Stein. Por ejemplo, a ver, el segundo ejercicio dice que hay que revisar también otra vez el argumento. Es importante atender a lo que se nos pide. No nos están ahorita directamente diciendo que probemos todo eso, ¿no? Nos dicen, sí, usted revise por favor el argumento de lo que los Lebesgue medibles forman una sigma álgebra, ¿no? Que es pues que es bastante bonito. Es un poco largo, la verdad. Este es un teorema, ¿no? Que pues los Lebesgue medibles forman una sigma álgebra, pues es un teorema súper importante, súper útil, ¿no? Básicamente, pues una medida ya en abstracto se define sobre una sigma-álgebra, ¿no? Entonces, pues sí, es algo bastante elemental de conocer este tipo de resultados y se usa bastante, ¿no? Y bueno, aquí nos dicen exactamente en dónde checarlo, ¿no? Capítulo 1, sección 3, ¿no? La verdad el argumento no es tan sencillo. O sea, hay unas partes que sí se pueden un poquito complicadas, pero como es revisar el argumento, más o menos es tener una idea de cómo se hace, ¿no? Entonces, son cosas importantes.
El otro, pues nos piden probar, este sí ya nos piden probar, pues que la medida del eje es monótona y subaditiva, ¿no? Bueno, que este la verdad es un ejercicio que es bastante sencillo. De hecho, esto se puede corroborar de manera idéntica para pues el concepto de lo que es pues, una medida exterior en general, ¿no? Es bastante sencillo y no tiene mayor complicación. Otro ejercicio nos pide verificar que el conjunto de Cantor tiene medida cero, ¿no? Que bueno, esto es un ejercicio que nos explica, o bueno, con la intención de que entendamos que hay conjuntos, que no solo los conjuntos numerables, ¿no? Son de medida cero, ¿no? Que puede haber conjuntos no numerables que tengan medida cero, ¿no? Entonces, este pues es un ejercicio como ilustrativo y además es un buen ejemplo para dar otros ejemplos o para la construcción de otros ejemplos, ¿no? Hay algunas funciones que se construyen sobre este conjunto que son importantes para mostrar ejemplos o contraejemplos a ciertos teoremas. Entonces es un ejemplo, y bueno, la verdad es que la idea de la demostración es bastante simple. Entonces, más o menos, ¿no? No es como de mis favoritos, pero pues tampoco es así tan complicado, ¿no? Y por ejemplo, el ejercicio 5 y 6 están más o menos relacionados, ¿no? Vamos a comentarlos. A ver, el ejercicio 5 te dice que si tienes un compacto, puedes aproximarlo este, por afuera con abiertos, ¿no? Aquí te dice. Y usted tiene un compacto y usted define estos conjuntos que son la nube como abierta, por así decirlo, de radio 1 entre n que rodea al conjunto E. Básicamente esto es una nubecita este, de radio un enésimo. Entonces nos piden mostrar que podemos aproximar a este compacto en el sentido de la teoría de la medida, ¿no? Es decir, que esta sucesión pues de abiertos, ¿no? Contiene al compacto y justamente si ustedes hacen tender n a infinito, o sea, ustedes van haciendo la nube cada vez más pequeña, pues entonces la medida del compacto pues se puede aproximar por la medida de estos abiertos, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio pues sencillo, además nos muestra una forma de mostrar, por ejemplo, que los compactos son un G delta, ¿no? Es una intersección numerable de abiertos, bueno, se puede probar que todos los ON son abiertos y que justamente la intersección de todos ellos. Y por ejemplo, aquí en este ejercicio, lo que uno esperaría que uno usara es una propiedad ya propia de la medida del Lebesgue, ¿no? Que la medida del Lebesgue, pues, bueno, ya es una propiedad de hecho general de las medidas, que es la continuidad de la medida, ¿no? Que dice que si tienes una sucesión monótona decreciente de conjuntos medibles, cuyo límite es otro conjunto, y además alguno de ellos tiene medida finita, entonces la medida del conjunto límite es el límite de las medidas, ¿no? Entonces es un teorema muy importante que es el teorema de la continuidad de la medida, ¿no? Para hacer este ejercicio, pues uno requiere de ese teorema, claro, para hacerlo de una manera rápida y sensata, ¿no? Entonces lo que aquí se espera es que ya uno empiece a hacer las propiedades más elementales de lo que es la medida, por ejemplo este teorema, que es muy importante, y si tiene su teorema como similar, pero para conjuntos o sucesiones de conjuntos monótonas crecientes, ¿no? Entonces, este teorema, pues sí, bueno, este ejercicio, pues básicamente lo que te pide es checar ese teorema y ver que se cumplen las hipótesis, ¿no? Creo que no es nada, pues nada del otro mundo, es un ejercicio bastante sensato y te hace como recordar y repasar algunas propiedades elementales pues de la medida de Lebesgue, ¿no? Y bueno, te dicen, aparte de eso, el segundo inciso, que veas que si la medida de E no es finita, porque vas a usar eso, o sea, por eso te piden que E sea un compacto, justamente, pues que no se cumple esto, ¿no? O sea, que ustedes pueden dar esta nubecita que no aproxima en medida a un conjunto que no tenga medida finita. Es decir, te hacen ver que justo esa hipótesis es necesaria, ¿no? Si no, uno no puede concluirlo, ¿no? Aquí te dicen, muestra que el acotamiento es necesario. Y bueno, aquí te dicen, agárrate un conjunto cerrado y no acotado, ¿no? Para el cual, no es cierto, ¿no? Esto es un contraejemplo. Es como un contraejemplo donde no puedo usar básicamente, el teorema de la continuidad de la medida. Entonces es un ejercicio, pues sí, normal, tranquilo,
y bueno, que te ayuda a repasar algunos conceptos. Recuerden que cuando a ustedes les dejan una tarea, si la tarea está bien pensada, todos los ejercicios tienen un propósito. Entonces ahí depende de la habilidad de la persona que les dejó la tarea, de qué propósito quiere rescatar. No solo es dejar ejercicios, agarrar los ejercicios más complicados de los libros y dejarlos, eso es una mala tarea, sino cada ejercicio tiene que tener un propósito. Entonces en este caso, justamente el propósito de la guía es que nosotros repasemos y estudiemos y aplicamos nuestros conocimientos de lo que aprendimos en clase de la medida de Lebesgue, ¿no? Entonces, al menos estos 5 ejercicios, unos son simplemente revisar el libro, otros son demostraciones, y los que son de ahorita demostraciones, la verdad es que son de nivel medio, ¿no? De nivel todavía muy asequible. Otro ejercicio, que es el 6, pues va un poco relacionado a eso, ahorita les explico. El ejercicio 6, que es este, pues nos pide estudiar un poco la relación entre borelianos, ¿no? Y entre conjuntos, pues, Lebesgue medibles o sus relaciones, ¿no? Recuerden que, pues, en clase pues, lo que uno ve de estos conceptos es básicamente que, de alguna manera, los borelianos están contenidos o son parte de lo que son los conjuntos Lebesgue medibles, ¿no? Entonces, eh, los conjuntos borelianos, pues recuerden que es la sigma-álgebra más pequeña que contiene a la topología, ¿no? Y bueno, si contiene la topología, pues por propiedades de sigma-álgebra contiene todos los complementos de ella, es decir, contiene todos los cerrados de la topología, ¿no? Que yo lo voy a anotar con un CR. De hecho, esta es la medida del Lebesgue en Rn, entonces aquí sin problemas podemos poner n. Y se dan esas contenciones, ¿no? Entonces uno puede preguntarse, pues que si hay cosas en medio de las contenciones aquí, ¿no? O sea, y la respuesta es sí, ¿no? Todo lo que puedas generar con operaciones numerables de estos conjuntos, ¿no? En este caso, si uno empieza a tomarse intersecciones numerables de cerrados, pues eso no le va a generar nada, ¿no? Se va a caer dentro del mismo conjunto. Sin embargo, si uno, ahora en vez de tomarse intersecciones, se toma uniones, pues ya esta estructura es nueva, ¿no? Si uno define una estructura como todo aquello que se pueda ver como una unión numerable de cerrados, eso es una estructura que se llaman F sigmas. Y bueno, tampoco hablo de complementos, porque los complementos pues, ya son los abiertos, ¿no? Entonces, pues las operaciones básicas de la sigma-álgebra básicamente son uniones, intersecciones y complementos. Bajo intersecciones no genero nada nuevo, bajo complementos genero algo que ya está aquí, que es la topología, y al revés. Entonces, lo único que me queda hablar es de la construcción de cosas de intersecciones, ¿no? Perdón, de uniones numerables y cerrados. Análogamente con la topología, ¿no? Con la topología, pues me puedo preguntar qué puedo crear con estas 3 operaciones. Si yo agarro y empiezo a unir, ¿no? Unir estructuras, unir abiertos, pues eso me genera un abierto, ¿no? Por propiedades de topología. Si yo saco complementos, pues me regreso a los cerrados que ya estaban ahí. Bueno, que están, digamos, como al mismo escalón. Entonces tampoco como que genero algo, ¿no? Y lo único que me queda para poder generar cosas nuevas, pues es ahora tomarme intersecciones numerables de abiertos, ¿no? Y bueno, todo aquello que se pueda ver como intersecciones numerables de abiertos es lo que nosotros conocemos como un G delta, ¿no? Entonces estos son como los borelianos más sencillos después, digamos, de los cerrados y los abiertos. Y luego uno puede pensar lo mismo, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si me tomo complementos de F sigmas? Y bueno, uno ve que de hecho los complementos de los F sigmas pues se pueden pensar como G deltas y al revés. Entonces los complementos como que no interesan. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tal que me tomo intersecciones, ¿no? De F sigmas. Y otra vez, si yo me tomo intersecciones, perdón, uniones de F sigmas, vuelvo a generar un F sigma. Entonces las uniones aquí no me sirven. Y uno dice, bueno, ahora, ¿qué pasa si me tomo intersecciones de F sigmas, ¿no? Y ahí ya uno generaría esta familia, F sigma delta. Y después uno puede ir dándole vuelta a la maquinita y ver qué tipo de borelianos puedo crear a partir de ellos, ¿no? Como que al final van a ser como iteraciones de estas cosas. Que son como, pues ir construyendo estructuras cada vez más sofisticadas, pero todas esas estructuras se quedan dentro de los borelianos, ¿no? Y recuerden que también tenemos esta contención, aquí están los Lebesgue medibles, ¿no?
Y bueno, todas estas contenciones son eh, propias, ¿no? Entonces este ejercicio es un ejercicio donde nos piden como analizar un poco de la estructura, que veamos un poco de la estructura de los borelianos, ¿no? En clase nosotros probamos, o se probó que, de hecho, cualquier conjunto este, medible dista de un boreliano en un conjunto de medida cero, ¿no? O sea que realmente los borelianos. Y aparte no de cualquier boreliano. De hecho, pudimos probar exactamente qué tipo de boreliano es. O era bien un F sigma o era bien un G delta, ¿no? Entonces son, de hecho, borelianos bastante sencillos. Pero aún así no podemos llegar acá. Entonces este ejercicio, pues es eso, un poco. Nos pide ver propiedades como elementales de la estructura conjuntista de, pues de los conceptos de un Lebesgue medible o de un Borel medible, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos pide probar que un cerrado es un G delta, ¿no? O sea, que un cerrado es parte de estos, de los G deltas, y un abierto es parte de un F sigma. Es decir, que todo cerrado se puede ver como una intersección numerable de abiertos y que todo abierto se puede ver como una intersección, perdón, como una unión numerable de cerrados. Ok. Entonces, de hecho, todos estos están con, bueno, nos pide ver básicamente que se da como esta contención, ¿no? Y bueno, aquí nos dicen, nos dan esta sugerencia, entonces uno no tiene que pensar tanto, nada más tiene que seguir la sugerencia y pues ver que en efecto, cuando uno agarra estos conjuntos, con estos conjuntos, o bien si los intersecta o bien si los une, dependiendo, pues crea, verifica que un cerrado, pues es un G delta, ¿no? Aquí, por ejemplo, te dicen, tómate F un cerrado y considera las nubes de radio 1 entre n que rodean al cerrado, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, pues otra vez, como en el ejercicio anterior, si las intersecto, pues lo puedo generar, ¿no? Lo puedo generar al cerrado. Y una vez por, digamos, dualidades de cerrados y abiertos, con complementos y ese tipo de cosas, pues de una vez ya se puede pasar a probar lo otro. Entonces también es un ejercicio, pues, ilustrativo en este sentido, como de estructura de los conjuntos. Y luego los otros incisos son incisos como de verificar cierto tipo de cosas, ¿no? O sea, que en efecto esas condiciones son propias, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio número 2 o el numeral número B, que es este. Déjenme, bueno, déjenme borrar esto que puse con verde. Y veamos el numeral B. Por ejemplo, el numeral B, eh, pues nos piden ver que no todo es un F sigma ni no todo, no todos los conjuntos cumplen esta propiedad que cumplen, por ejemplo, los abiertos, ¿no? Los abiertos claramente son un G delta, porque es la intersección de un solo conjunto abierto, de él mismo. Y el ejercicio anterior nos pide probar que además es un G delta, es decir, que estos conceptos no son mutuamente excluyentes, o sea que un conjunto puede entrar dentro de las dos categorías. Pero aquí, por ejemplo, nos dicen que hay conjuntos que entran en una categoría que no pueden entrar en la otra categoría, que son exclusivos de solo una, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dicen que tenemos que probar que los racionales forman un F sigma, o sea, sí entran acá, pero no forman un G delta, ¿no? Entonces es un ejercicio típico también de análisis, no solo de esta materia, sino en general este es un ejercicio muy típico, ¿no? Y bueno, este ejercicio ya está un poco más interesante. Este ya para mí es un poco más complicado que los anteriores. Eh, entonces este digamos que sí estaría un poco más difícil, por ejemplo, que todos los anteriores. A ver, el siguiente nos piden hallar, ajá, justamente, hallar un boreliano que no sea ni un F sigma ni un G delta. Entonces recordemos que tenemos como esta cadena de contenciones, F sigma, G delta, y por acá están los borelianos, ¿no? Y bueno, básicamente nos piden ver que esta contención es propia, ¿no? O sea que encontremos un boreliano, un conjunto acá, que no pertenezca acá, ¿no? Que está acá, pero no está acá, ¿no? Nos piden ver que esta contención es propia básicamente. Pero eso parece algo complicado a priori, pero no lo es tanto, justamente porque nos dan el hint, ¿no? Nos dan la sugerencia de cómo hacerlo. Entonces, pues, tampoco está tan complicado, ¿no? Eso no es. Nos dicen
Pues nos dan tal cual en conjunto explícitamente, ¿no? Nos dicen, le voy a dar a usted este conjunto. Simplemente usted explíqueme por qué esta cosa es un boreliano, ¿no? Que es muy fácil de verificar porque pues Q es un boreliano, eh, el 0,1 es un boreliano, los irracionales son un boreliano, ¿no? El 2,3 es un boreliano, ¿no? Y pues la intersección de borelianos es boreliana, y la unión de borelianos es boreliana, ¿no? Entonces, verificar que esto es un boreliano es bastante fácil, pero hay que verificar que esta cosa pues no es ni un G delta y no es un F sigma, ¿no? Y justamente por el ejercicio anterior nosotros sabemos que Q es un F sigma que no es un G delta, ¿no? Entonces yo creo que hay que usar ese justamente para probar este teorema, ¿no? No se ve como complicado realmente, solo hay que sentarse a escribirlo con la suficiente calma y yo creo que sin problemas saldría, ¿no? El otro, este ya es un poco más complicado y este ya es algo que lo personal sí me da un poco más de pereza hacer, pero nos piden otra vez investigar, ¿no? Entonces nos piden revisar, no nos piden hallar, no nos piden probar, nos piden investigar. Entonces es muy importante que pongamos atención a lo que se nos pide. Entonces nos piden investigar un conjunto que es medible, pero que no es boreliano. Esto ya es un ejemplo más complicado, ¿no? Yo creo que en general, si usted va y le pregunta a un estudiante eh, un ejemplo de estos, yo creo que en general no se lo van a poder o no se lo van a saber dar, porque justamente las construcciones de estos conjuntos son un poco complicadas. Entonces, por ahí nos dicen, ni siquiera halle, ni siquiera intente encontrar usted, mejor usted investigue. Y investigar es googlear, ¿no? Poner conjunto medible que no es boreliano y entender más o menos por qué se cumple, ¿no? Ya ahí es donde entra otra vez el conjunto de Cantor. No porque el conjunto de Cantor cumpla esto, el conjunto de Cantor de hecho es un conjunto que es boreliano, pero por ahí hay una construcción de una función que es esa a través del conjunto de Cantor, que te genera conjuntos que son de estos, que ya son un poco más raros, ¿no? Que son medibles pero no borelianos. Pero eso se puede encontrar o en algunos libros directamente de teoría de la medida o en internet. La verdad es que hay uno que otra persona que ya subió este tipo de contenido. Entonces, pues uno lo podría investigar allá, ¿no? Entonces, pues estos primeros ejercicios han sido pues, razonables. El único ejercicio que es un poco complicado yo creo que es el inciso B, pero si uno tiene los teoremas adecuados y así, creo que no es tan complicado, ¿no? Y pues van encaminados a entender un poquito de lo que es la medida exterior y la estructura de los conjuntos medibles. Y ahora vamos con el ejercicio número 7. Este ya cambia un poquito la tónica. También este ejercicio pues nos pide ver como unas propiedades como elementales de la medida, ¿no? Que es esta parte de la continuidad de la medida, ¿no? En este caso el ejercicio 7 va encaminado a eso, es otra vez como o sea, que veamos qué tan útil y poderoso es ese teorema de la continuidad de la medida, ¿no? Que tiene que ver con el teorema de Borel-Cantelli, ¿no? O el lema, perdón, de Borel-Cantelli. Que el lema de Borel-Cantelli, a mi manera de entender, dice lo siguiente. Fíjese usted que tiene una sucesión de conjuntos medibles, pues entonces ahí una sucesión y pues puedes pensar que pues por ahí están y hay unos que se intersectan y cosas así, ¿no? Entonces tienes una sucesión. Fíjate que si la suma de todos ellos o la serie de toda esta sucesión es finita, entonces el conjunto E, ajá, que me cambio de color nada más. El conjunto E tiene medida cero, ¿no? ¿Quién es el conjunto E? Pues el conjunto E es el conjunto de X en los secas que están en infinitos secas, ¿no? Es decir, que si uno se fija en estas como intersecciones que dibujo, para que estés en infinitos ECAS, supongamos que cada uno de ellos tiene un color gris. A ver, yo creo que lo voy a ilustrar un poco mejor para explicar más o menos de qué va esta cosa. A ver si puedo. Ajá, ahí tienes. eh, Déjenme. Ajá, yo creo que así. Tienes un.
pues una asociación de Ks, ¿no? Este es L1, por ahí está L2, por aquí está L3, por aquí está L4, por aquí está L5, ¿no? Por aquí está L6, ¿no? Entonces, noten ustedes que que si un punto está en más de un conjunto, o entre más conjuntos esté un punto, eh, eh, pues el punto se va poniendo como más negro, ¿no? O sea, puede pensarlo como una escala de grises, ¿no? Por ejemplo, este es un gris muy sencillo porque digamos que nomás estás en un conjunto. Este es un gris un poco más fuerte porque ya estás en dos. Este es un gris un poquitito más fuerte porque ya estás en tres. Y así, entonces, es decir, que si tú estás en una cantidad infinita de Ks, pues digamos que tu color tiene que ser como muy negrito, ¿no? Eres como muy negro. Y entre más conjuntos estés, pues más negro estás dibujado, ¿no? Entonces justamente te pide mostrar que si la medida de cada uno de estos es finita, esos puntos que son muy negritos, casi no hay, ¿no? O sea que la medida de este conjunto es prácticamente cero, ¿no? Entonces uno lo puede pensar como como una escala de grises, ¿no? Que cada conjunto está representado con un gris y los puntos que están bien negros tienen medida cero. Bueno, que este es un lema que usan en teoría de la probabilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que la teoría de la medida y la teoría de la probabilidad, pues intersectan fuertemente en un inicio. Prácticamente son la misma cosa en un inicio, claro, pero después cada una tiene como sus variantes y sus idas hacia otros lados y sus perspectivas, ¿no? Entonces, pues este ejemplo está bien porque ya nos mete algo de prueba. Bueno, un teorema clásico de prueba que es el lema de Volcantelli. Y y pues vemos cómo podemos usar lo que ya aprendimos para demostrar este teorema. Aquí también es un teorema que realmente no es muy difícil de demostrar. Aquí nos dicen que podríamos... el hint es este. Nos dicen defina E como la intersección de la unión de los EKs, ¿no? Y analice este conjunto. Entonces aquí, pues lo que se usa es la continuidad de la medida otra vez, ¿no? Para poder resolver este problema, uno recurre otra vez a la continuidad de la medida. Entonces llevan dos ejercicios donde tenemos que usar un argumento similar. O sea, si ustedes o si nosotros realizamos bien el ejercicio 5, ese nos ayuda en un sentido de la mecánica de cómo sería 7, ¿no? Entonces esos dos están como relacionados de cierta manera y pues no es un ejercicio muy complicado, además que nos dan la sugerencia, ¿no? Si no nos dieran la sugerencia, creo que este problema sí ya sería un poco complicado, pero con la sugerencia creo que no tendríamos que tener problemas de poder hacerlo. Justamente uno va a ver que este conjunto se descompone en este y por propiedades de continuidad de la medida otra vez, uno va a poder demostrar el ejercicio. No es tan complicado. Igual que es un ejercicio arquetípico, entonces este ejercicio realmente uno lo puede encontrar en internet, yo creo, sí. Simplemente lo googlea porque aparte nos dieron el nombre del ejercicio, ¿no? Pero pues la idea no es esa, la idea es que pues uno lo pueda realizar y creo que no es como muy complicado, ¿no? Entonces otra vez, esta es una cosa que tiene que ver con propiedades de la medida de Lebesgue, ¿no? Va como en ese camino. Aquí este ejercicio es también interesante, es el contenido exterior de Jordan, ¿no? Que así es como pues uno lo piensa, digamos, en cálculo, antes de llegar a análisis. Le definen el concepto de medida cero, de contenido cero, ¿no? Algunos profesores seguro les han de haber hablado de eso, no es algo como muy típico. Entonces aquí, a diferencia de la medida exterior, el contenido exterior de Jordan, pues se hace para una cantidad finita, ¿no? Es de 1 a m. Recuerden que la medida exterior, pues es el ínfimo de los volúmenes, de la suma de los volúmenes que cubren al conjunto, ¿no? Pero es una serie, ¿no? El ínfimo de la serie. Aquí lo hacen para una cantidad finita y aquí pues nos explican qué pasa si uno en vez de tener series tiene sumas finitas, ¿no? Y la verdad es que uno no puede llegar muy lejos justamente por esta observación. Aquí uno se da cuenta qué tan diferentes son los conceptos cuando uno tiene un infinito para un concepto y cuando a uno le quita el infinito. Aquí, por ejemplo, bueno, nos piden probar dos cosas que no son complicadas. Bueno, a mí no me parecieron complicadas, pero es demostrar que la medida exterior de E y la medida exterior de la cerradura de E coinciden. Perdón, el contenido, la medida exterior en el sentido de Jordan, ¿no? O el contenido exterior. Corrijo, el contenido exterior coincide. Es decir, el contenido exterior no diferencia
o no diferencia, no sé cuál es la palabra, entre el conjunto y la cerradura del conjunto. Para él son lo mismo. Pero pues esto es un gran problema, ¿no? Porque, por ejemplo, los racionales es un conjunto que nosotros sabemos que tiene medida cero, pero pues la cerradura de los racionales, pues son los reales y ese conjunto tiene pues medida infinita, ¿no? Y justamente, si uno se aferrara a usar este concepto de contenido exterior, pues tendría como este tipo de como incongruencias, ¿no? O sea, uno tendría que los racionales, de hecho, tienen medida infinita, cosa que no cuadraría con nuestra intuición, ¿no? Y justamente el segundo inciso, pues nos pide verificar justamente algo como lo que les estoy comentando, ¿no? Nos dice hallar un conjunto numerable en el 0,1, pero que su medida exterior sea uno, ¿no? Que justamente uno ya, pues ya se puede imaginar quién va a ser, ¿no? Pues los racionales de intersección del 0,1, ¿no? Eh, y justamente observar que para tal conjunto pues la medida exterior es cero. Entonces sí son conceptos que son completamente distintos, aunque las definiciones son un poco parecidas. Cambia demasiado el hecho de tener sumas finitas pues a series. Entonces es un buen ejercicio, no es complicado de hacer, solo hay que hacerlo con calma. Bueno, me salió al toque, entonces no creo que sea muy complicado de hacer. Eh, y bueno, es ilustrativo, ¿no? Sobre todo yo creo que es un ejemplo ilustrativo de por qué es necesario tomar series, ¿no? O sea, como que es como el objetivo del ejercicio, que entendamos ese tipo de cosas. Otra vez es un ejercicio que es la tónica de, pues la primera parte, ¿no? De propiedades elementales de la medida exterior, básicamente, y pues es ilustrativo. Y ahora ya el ejercicio 9 pues ya cambia, digamos, esa tónica en la que vienen siendo presentados los ejercicios. El ejercicio 9 es un ejercicio de caracterización, ¿no? Esta es una caracterización típica. Aquí ya empezamos a hablar de lo que son las funciones medibles, ¿no? Y aquí, pues nos piden demostrar que una función es medible si solo si cumple alguna de estas propiedades, ¿no? Imágenes inversas de rayos abiertos o rayos cerrados, inferiormente, ¿no? Superiormente, o de intervalos más, agregar puntos extendidos son medibles, ¿no? Realmente es un ejercicio, este también es un ejercicio que podría decir que es típico, que en cualquier curso de análisis 2 o de teoría a la medida, seguramente o te lo dejan o te lo prueban en clase. La verdad es un ejercicio bastante sencillo y aquí para poder resolverlo lo que uno usa es pues la propiedad de que los medibles forman una sigma álgebra. Entonces otra vez, a pesar de que el ejercicio es de funciones medibles, para poder realizar el ejercicio, lo que uno requiere simplemente es usar las propiedades de los conjuntos Lebesgue medibles, que es esta propiedad de que forman una sigma álgebra. Entonces es un ejercicio que realmente no está complicado, solo nos pide verificar algunas cuentas conjuntistas, básicamente. Y bueno, es un ejercicio que es útil para demostrar la medibilidad de ciertas funciones, aunque generalmente ya cuando uno avanza más en esta teoría, es difícil que uno demuestre medibilidad como de esta forma. Más bien uno caracteriza la medibilidad de una función así para justamente demostrar, por ejemplo, el 10 y el 11. Entonces el 9, 10 y 11 están relacionados, ¿no? El 10 y 11 son estos, que lo que te dicen o lo que te piden probar es que las funciones medibles son estables bajo procesos límites. O sea, es estable bajo toma de supremos, de ínfimos, de límites superiores e inferiores y por tanto también será de límites. Y bueno, para verificarlo, la sugerencia es usar el anterior. Usando el anterior es bastante fácil ver que esto se cumple. Y bueno, este ejercicio también es un ejercicio útil, este, y que se usa bastante, ¿no? Que es que las funciones medibles forman pues básicamente como una álgebra, ¿no? O sea, que son cerradas bajo suma, bajo producto y bajo, por ejemplo, elevar a una potencia. De hecho, si uno lo prueba
yo no me acuerdo si es para la suma o para la multiplicación, una te da la otra inmediatamente. Creo que si uno lo prueba para la suma, que es como, digamos, el que es un poco complicado, ya probarlo para la suma, para esta potencia es bastante fácil usando la anterior. Y si uno usa estos dos, pues puede demostrar inmediatamente que también es cerrado bajo multiplicaciones. También ahí también estaría bien que vieran que si yo multiplico también por una constante sigue siendo medible, pero no nos lo pide. Pero también estos ejercicios son como súper típicos. Y estos de hecho, yo creo que si uno abre un libro de teoría de la medida, los va a encontrar hechos. Pero bueno, también está bien que uno los intente. Y les digo, son simplemente es usar el ejercicio 9 para probarlo. El ejercicio 12, pues es revisar algunos conceptos, algunas eh, como propiedades muy importantes acerca de las funciones medibles, ¿no? Que una de las propiedades como más importantes que tienen es que las funciones medibles eh, son casi continuas y que si tienes una asociación de funciones medibles que convergen puntualmente, pues esa convergencia es casi uniforme. Claro, eh, siempre y que la medida del conjunto donde estoy convergiendo sea finita. O el, o el, oja, o el conjunto sobre el cual estoy definiendo la función sea igual un conjunto de medida finita. Esto me dice medida finita más otro tipo de cosas. Se parecen mucho a otros conceptos que uno ya tiene. Entonces estos teoremas son bastante bonitos, bastante importantes. No nos lo pide demostrar, nos pide revisarlos, ¿no? Pues estos teoremas hay que conocerlos. Porque, por ejemplo, con este teorema, el teorema de Goro, uno puede, uno puede, puede demostrar rápidamente los teoremas como, porque son los teoremas fuertes, ¿no? Que son los teoremas límites, ¿no? El teorema de Gorov es un cañonazo y con ese cañonazo uno puede, por ejemplo, demostrar el teorema de la convergencia acotada. Es como clásico hacerlo así y es como, de hecho, lo hicieron en su curso o lo hicimos en el curso. Estos son teoremas importantes, son teoremas que no son triviales y estos hay que dedicarles como un poco de tiempo para poder entender lo que dicen y entender la prueba. Creo que la prueba es un poco ya sofisticada, tampoco es nada exageradamente complicado, pero sí hay que tener un poco de cuidado, yo creo, al leer estos dos teoremas, sobre todo porque el libro eh, los hace de manera muy rápida. Entonces a veces uno no cacha bien lo que está queriendo decir. Entonces es un ejercicio que sí es un poco más complicado, pero igual no nos pide hacer, nos pide simplemente revisar. Y les repito, estos teoremas son bastante importantes y son bastante poderosos, ¿no? Sobre todo, bueno, el que yo más he usado es el teorema de Egorov. El teorema de Lucin no lo he usado mucho, y bueno, pero pues yo espero que en algún día pueda decir lo contrario. Entonces aquí ya nos piden, esas ya son propiedades sobre funciones medibles, o sea, los ejercicios 9, 10, 11, 12, todas ellas son ejercicios que van dirigidos hacia probar cosas de funciones medibles, básicamente. Y bueno, a partir del 13 ya son ejercicios que ya van concentrados pues en la integral de Lebesgue. Por ejemplo, el ejercicio 13 es un ejercicio, es este, que nos dice que si tenemos una función integrable, de tal modo que la integral de f sobre cualquier conjunto medible sea positiva, o sea, no negativa, entonces vamos a poder demostrar que la función es no negativa, ¿no? Entonces, pues algo que con la integral de Riemann es bastante sencillo de probar y con la integral de Lebesgue pues no se prueba de manera similar. Bueno, sí, no se prueba de manera pues de manera similar. Es un poco más complicada la prueba, pero esto recae básicamente o sea, esta cosa recae básicamente en propiedades de la medida, que otra vez es usar la continuidad de la medida. Esta. Nos define esta sucesión de conjuntos y básicamente lo que uno tiene que hacer es usar la continuidad de la medida para poder probar el 13.
no es un ejercicio sumamente complicado. Y el hint es ese, ¿no? Al final muchas pruebas recaen en propiedades elementales de la medida. Les repito, los teoremas de continuidad de la medida son fundamentales, importantes, y es muy, muy importante que nosotros sepamos manejarlos. Entonces ya van, por ejemplo, tres ejercicios donde se usa el mismo concepto de teoremas de continuidad de la medida, que es, que es esta propiedad, ¿no? Una vez hecho ese, nos piden probar el 14. El 14 es un ejercicio que está bonito. La verdad, es de los ejercicios que yo creo que más disfruté hacer de la guía. No es complicado y de hecho es muy intuitivo de cómo se hace. O sea, creo que aquí la intuición es la que ayuda a hacer este ejercicio. Este ejercicio dice algo bastante interesante, ¿no? Entonces, dice que si tenemos una función integrable, bueno, aparte que sea positiva y uniformemente continua, entonces la función es positiva, ¿no? No baja. Y la función es integrable. Entonces, lo que uno espera de una función que es positiva y es integrable es que justamente la definición de que una función sea integrable es que su integral es finita. Eso quiere decir que, pues sí, que el área que hay debajo de la curva, pues es finita básicamente, ¿no? Que el volumen que hay debajo de la curva. Entonces, si justamente la función es integrable y es positiva, como que uno espera que la función no suba eternamente, ¿no? Que llegue un momento a partir del cual la función como que empezaría a bajar, ¿no? O sea, que se empezaría como a aplastar, que tendería a cero, ¿no? Radialmente. Y justamente ese ejercicio te dice, sí, no, te dice, sí, tienes que la función es un, bueno, obviamente estoy pensando que la función esta, de la cual hablo, pues es continua, ¿no? Si no fuera continua, pues claramente la función no tiene por qué bajar. De hecho, puede prácticamente tomar valores extendidos en conjuntos de medida cero, tan lejos como uno quiera, ¿no? Y eso no es cierto. Sin embargo, si la función es continua, lo que uno en su mente se imagina es que la función como que se tenga que aplastar. Yo le digo como que se desvanezca, ¿no? Es como yo lo pienso. Y la verdad es que sí va a pasar eso en algún sentido, pero no en el sentido de que la función como tal baje. Eso no va a pasar. De hecho, aquí nos dan una condición para que eso sí pase. No solo tiene que ser continua, sino que tiene que ser uniformemente continua para que usted pueda garantizar que la función sí baja a partir de un cierto momento. Entonces, eso es un ejercicio bastante interesante, porque la gente comete mucho este error. Eso es un error súper típico, pensar que si una función es integrable, entonces se desvanece. No. Luego dice, bueno, pues le agrego continuidad. No. Te tienes que agregar algo más fuerte, que es la continuidad uniforme. Justamente el inciso B te pide mostrar un contraejemplo. Es decir, encontrar una función que sea integrable, continua solamente, y que no baje, ¿no? Ese tipo de funciones eh, tiene que tener picos. Ay, tiene que tener picos. Tiene que tener como agujas en el infinito. O sea, no. Ay, perdón. No, no baja, ¿no? Justamente en el infinito no tiene por qué bajar, pero si no baja es porque de repente tiene como así como perturbaciones, así como muy fuertes. O sea, como que tiene. Sí, como que piensa que tiene una superficie y la pican con una aguja. Entonces, hay puntitos donde puede subir tanto como uno quiera la función, pero tiene que estar como muy concentrado para que el área sea suficientemente pequeña que no aporte mucho a la integral, ¿no? Entre más lejos te vayas, pues tienes que tener pues, agujas, 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 pero las agujas de alguna manera tienen que hacerse como más finas cada vez. O sea, puedes tener como puntas. Y justamente como de repente tiene estos comportamientos como muy salvajes, ¿no? Estas agujas que de repente crecen, pues la función no puede ser uniformemente continua, ¿no? Sí es continua, pero tiene como estas perturbaciones muy puntualizadas, ¿no? Entonces es un ejercicio que, bueno, que a mí me parece bastante bonito. Aparte uno tiene que usar otras propiedades, ¿no? Como es la continuidad uniforme para poder demostrarlo. Que la continuidad uniforme, pues es que, pues más o menos la función es uniforme, o sea que no pueden haber justamente estas agujas. La verdad es un ejercicio que está bastante bonito y me gustó a mí. Yo creo que fueron de los ejercicios que más me gustaron. Y pues nos dan hasta sugerencia, ¿no? Entonces es un ejercicio que está un poco complicado, pero bueno, entre comillas, a lo mejor puede ser un poco complicado. La idea es bastante fácil, pero a veces aterrizarlo y escribirlo no es tan fácil. Pero nos dan el hint, nos dicen pues por contradicción y nos dicen tal cuál es la contradicción y cómo podemos más o menos hacerle. Entonces este ejercicio me gusta y creo que es un muy buen ejercicio.
Y aquí lo que es eso es como una intuición, ¿no? Como que este ejercicio va como la intención de generar intuición acerca de cómo son, cómo es una función integrable. Y como que romper ciertos esquemas de pensamiento que uno podría tener acerca de cómo tendrían que ser. Entonces, pues un buen ejercicio. A ver, el número 15 son algunas propiedades. Ay, disculpen. Esta cosa se hizo algo raro. Eh, si no, no sé qué pasó ahí. Pero ustedes no lo ven, pero esta cosa como que se medio, no sé, como que está haciendo cosas raras la computadora. Pero bueno, creo que ya se arregló. Ya, creo que ya. No sé, ver que todo esté bien. Creo que sí. Ajá, el ejercicio 15, que es en el que íbamos, nos piden probar que la antiderivada es uniformemente continua. Bueno, claro, si siempre y que f sea integrable, ¿no? O sea, es una hipótesis que le estamos pidiendo, ¿no? Entonces son como propiedades como, bueno, no sé si decir elementales, como, pero sí decir esperables de una función integrable, ¿no? Si tenemos una función integrable y nosotros definimos f mayúscula de x como la integral de menos infinito de x de esa función, eh, que es lo que llaman la antiderivada, pues es muy fácil probar que esta función es continua o uniformemente continua cuando ustedes están trabajando con la integral de Riemann, ¿no? Porque las funciones Riemann integrables en particular son acotadas. Entonces, esta cosa es bastante sencilla de probar cuando nosotros tenemos propiedades acerca de las funciones, este, bueno, cuando las funciones son acotadas, son Riemann integrables. Sin embargo, cuando nosotros tenemos funciones que no caen aquí, pues ya no necesariamente tendría que ser tan fácil de probar, ¿no? De hecho, este teorema, eh, bueno, este ejercicio está un poco complicado si uno no sabe qué hacer, ¿no? O no sabe más o menos, o no tiene una idea de cómo hacerlo, ¿no? Porque uno puede intentar copiar la prueba de Riemann, pero se va a dar cuenta que justamente la no acotación de la función va a traer problemas, ¿no? O sea, podemos más o menos explicar un poquito. O sea, si uno quiere demostrar pues la continuidad, uno básicamente lo que hace es esto. Uno lo que hace es f de x más h menos f de x. Y quiere ver que eso se hace pequeño cuando h es pequeño y para toda x, ¿no? Si uno hace esto, pues uno se da cuenta que esta cosa de hecho es, bueno, que esta cosa de hecho es la integral de, bueno, uno puede pensarlo así más o menos, no con sus comillas, pero es la integral de x a x más h o de x más h a x, dependiendo de cómo sea h, si es positivo o negativo. Aquí voy a pensar que h es positivo para que esto sea cierto, de f de t, ¿no? Con respecto de t. Y aquí uno, pues, lo más intuitivo es usar la desigualdad del triángulo. Y esto sería la integral de x a x más h del valor absoluto de f de t, ¿no? Claramente, si f fuera acotada, pues esto lo acotas por una constante m, y esto sería menor que m por la medida de x más h, ¿no? O sea, si f fuera acotada, esto es menor o igual que una cierta m por la medida de este conjunto que es h, ¿no? Entonces, si h se hace pequeña, y bueno, m es una cota universal para f, pues entonces este numerito se hace pequeño. Entonces, probar la continuidad para integrales de Riemann es trivial. Sin embargo, las funciones integrables no tienen por qué ser acotadas. De hecho, pueden hasta tomar valores extendidos, ¿no? Claro, en un conjunto de media cero, pero acotadas no tienen por qué ser. De hecho, pueden ser asintóticamente tender al infinito, ¿no? Por ejemplo, la función 1 entre raíz cuadrada de x, que es algo así, hasta el 1 y después si quieres mátala, ponle 0. Es una función que es integrable, ¿no? Tiene una asíntota, ¿no? Al infinito. Entonces, y este tipo de argumentos pues no sirven para probar eso. Entonces, este es un ejercicio que justamente se me hace bonito y es muy fácil de resolver si uno sabe exactamente qué usar, ¿no? ¿Qué es esta propiedad, no? O sea,
Si uno tiene una función integrable, uno esperaría que si el conjunto donde integra es suficientemente pequeño, entonces esta cosa se puede hacer suficientemente pequeña. Que eso tiene nombre. Pues es un ejercicio o es más bien un resultado clásico de la integral, ¿no? Que tiene que ver con algo que se llama que la integral es absolutamente continua. Más o menos va por ahí el concepto. Entonces aquí la recomendación es revisar el libro y revisar el teorema, ¿no? Hay un teorema que te dice justamente eso que queremos. Dice que si una función es integrable, para cualquier distancia que tú me des, existe otra, de tal manera que si la medida del conjunto es menor que esa distancia, siempre integrar sobre un conjunto que tenga medida menor que ese delta que tú me estás dando, bueno, ese delta que yo voy a proponer. Entonces la integral se hace tan pequeña como uno quiera. Y ahí ya sale básicamente en dos renglones, pero uno tiene que saber el resultado, ¿no? Si uno no sabe ese resultado, creo que probarlo sí es algo complicado porque uno piensa, pero ¿cómo lo acoto? ¿No? Y ahí es, pues, darse cuenta de eso, que hay una especie de continuidad, o sea, para cualquier epsilon que tú me des, yo siempre puedo encontrar una delta, de tal manera que si integro sobre esa delta, entonces la integral va a ser menor que ese epsilon. Es una especie como de continuidad o continuidad absoluta de la integral. Entonces, es un ejercicio bonito y justamente muestra acá donde, porque justamente pues la teoría de Lebesgue pues sí es como bastante fuerte, aunque no sé, aunque a uno no le parezca en un principio. Es un ejercicio que está bonito y está sencillo, ¿no? Es un ejercicio que podría venir. Pues esto, por ejemplo, estaría bien para un examen, porque si el alumno sabe más o menos ese resultado y estudió más o menos, pues esta cosa sale como en tres renglones, ¿no? O le tomará menos de 10 minutos hacerlo, ¿no? Sin embargo, si una persona no, pues no está al tanto de la materia, no está estudiando constantemente, ¿no? La está dejando abandonada, probablemente este ejercicio no le salga ni de pedo, ¿no? Entonces creo que es un buen ejercicio y es simple, es bastante simple y no quita mucho tiempo. Ok, sigamos. Y aquí pues lo que se usan es, o sea, aquí lo que se usa prácticamente es propiedades ya de la integral. O sea, esto ya te está evaluando qué tanto uno conoce de la integral de Lebesgue, en algún sentido. Que bueno, para probar ese resultado que les digo, pues se usan propiedades sobre la medida de Lebesgue y otra vez se usa esta... No, mentira, se usan teoremas fuertes. Se usa el teorema de la convergencia, creo que el teorema de la convergencia monótona, me parece, para probar eso de la continuidad absoluta. Bueno, sigo, para no distraernos tanto. Es el ejercicio 16. Este ejercicio 16, pues ya va en torno no solo de la integral, sino de propiedades clásicas que son los teoremas límites de la integral, lema de Fatou, lema de convergencia dominada, lema de la convergencia monótona. Es un, eje- es un ejercicio pues bastante simple, realmente este es un ejercicio muy simple, que es que si ustedes tienen una asociación de funciones medibles definidas en E que convergen uniformemente a otra función, y aparte E es de medida finita, es decir, convergencia uniforme más que la medida del conjunto sea finita, entonces me va a poder permitir iterar la integral, ¿no? Que es algo que uno busca. O sea, justamente la integral de Lebesgue, o estos conceptos, surgen de la necesidad de poder aproximar integrales con otras integrales, ¿no? Es como la idea más simple de lo que es una integral de Lebesgue. Entonces, justamente este es un resultado como típico, bueno, no sé si típico, pero típico en el sentido de Riemann, ¿no? En el sentido de Riemann es a lo más que nosotros podíamos llegar. Riemann nos dice que si tenemos una asociación de funciones Riemann integrables que convergen uniformemente a otra función, entonces la otra función va a ser Riemann integrable y la integral de la función límite a la cual convergen se puede calcular como el límite de las funciones que estoy integrando que la aproximan. Entonces, nótese que este ejercicio es una generalización de ese resultado, que era lo más que nosotros teníamos con Riemann. Y aquí pues probarlo se prueba de una manera completamente similar a lo que uno hace en cálculo 2 o 4 dependiendo de dónde vio el ejercicio. Y nos dicen justamente que si la medida de E no fuera finita, pues este teorema no es cierto, ¿no? O sea que es una condición que es necesaria para que se cumpla este teorema. Nos dicen, el inciso B es mostrar un contraejemplo donde no se cumple esta cosa cuando la medida de E no sea finita. Bastante ilustrativo. Pero bueno, el ejercicio me parece bastante simple, la verdad. No hay mucho, no tendría que ser como demasiado complicado. Y ya empezamos con ejercicios un poco más bonitos. Aparte, el 17
otra vez son propiedades sobre teoremas límites de la integral, ¿no? Entonces un teorema límite. Y este es pues un teorema clásico, ¿no? Que es el teorema de Leibniz para la integral. Nos dice cuándo podemos, o bueno, esto se conoce también como derivar bajo el signo integral, ¿no? Que es cuando podemos permutar ya no solo una parcial, perdón, ya no solo un límite, sino un límite como ya un poco más sofisticado, que es una derivada, ¿no? O sea, básicamente cuando podemos, déjenme cambio de color, cuando podemos tirar la derivada dentro de una integral, ¿no? Ese teorema es lo que este ejercicio va en torno a eso, que es ya una aplicación muy directa y que se usa mucho. Las personas que estudian carreras, por ejemplo, como física, ingeniería, este tipo de cosas las hacen a diestra y siniestra, simplemente porque suponen que la función es lo suficientemente bonita como para que se puedan hacer estos procesos. Sin embargo, estos procesos de meter un límite dentro de una integral no siempre se cumplen, no siempre son ciertos. Aquí te da unas condiciones bastante genéricas, bastante esperables, para cuando uno puede iterar la derivada con una integral. En los cursos de cálculo, uno prueba este teorema bajo ciertas restricciones muy fuertes. Por ejemplo, pedir que la función sea de clase C2 o de clase... No me acuerdo si con clase C1 basta. De clase C2 seguro uno puede tirar la derivada dentro de la integral sin ningún problema. Sin embargo, aquí nos dan hipótesis que parecen más complicadas, pero realmente son más simples o más fáciles de cumplir que las que uno ve en cálculo. Aquí simplemente te dicen, mire usted que si la función es acotada, déjenme nada más, le hago unos cambios a esta cosa. Sí, dicen, si la función es acotada, para cada t fijo, pues es medible, es decir, pues puede usted calcular la integral, o sea, sí tiene sentido. Pues algo que le puede pedir directamente a la función, ¿no? O sea, uno pide a la función que simplemente sea medible en todo el... Bueno, no, tiene que ser en t fijo, ¿no? Pero bueno, si es medible en t, como función de x, y además simplemente usted le pide que la parcial exista y sea acotada, entonces se va a poder cumplir este teorema. Nótese que si f es una función de clase 2, cumple todo lo anterior. Es acotada porque estás integrando sobre un compacto, es medible y pues, la derivada también sigue siendo acotada, ¿no? Entonces, una función de clase 1, pues uno podría iterar la derivada con la integral. Sin embargo, pues hay funciones que no son de clase 1, a lo mejor solo son diferenciables, que sí pueden cumplir estas hipótesis. Y aún así yo puedo iterar el límite, bueno, puedo iterar la derivada con la integral, ¿no? Entonces, este es un problema que yo creo que a gente, por ejemplo, de física, que son los que usan mucho este tipo de cosas, o gente que modele cosas, que también se usa, ¿no? Por ejemplo, para deducir la ecuación, o algunas ecuaciones parciales como la ecuación de continuidad y cosas así, uno tira la derivada dentro de la integral, ¿no? Uno supone que se puede hacer eso, pero aquí te dice bajo qué condiciones simples uno podría garantizar eso. Entonces, y bueno, para resolverlo se usa el teorema de la convergencia dominada. O sea, uno lo que hace, al final de cuentas, la derivada es su límite y quiere tirar la derivada dentro de la integral, ¿no? Quiere meterla aquí. Déjenme quito eso. Ay, no sé por qué no se quitó. Ok. El segundo lo que quiere es meter la derivada dentro de la integral. Creo que ya. Uno lo que quiere es meter la derivada dentro de la integral, ¿no? Y recuerden que la derivada es un límite. Entonces quiere tirar un límite con una integral. Entonces otra vez, teoremas límites, teoremas convergencia dominada, convergencia acotada. Creo que también con la convergencia acotada basta para demostrar ¿no? Porque es acotado tanto en dominio como en imágenes. Creo que bastaría con un teorema de convergencia acotada para poder garantizar que uno puede meter la derivada. Y bueno, es un ejercicio bastante ilustrativo porque justamente uno pues tiene que dar la sucesión, que aproxime, tiene que verificar que la sucesión converja puntualmente y además que esté dominada por una función en L1. Y ya para poder garantizar que la derivada se puede meter dentro de la integral, ¿no? Entonces, pues es un problema bastante, pues sí, o sea, que te hace como repasar el teorema y usarlo, ¿no? Uno a veces
se sabe muchos teoremas de memoria, pero el punto no es solo sabérselos, sino saber aplicarlos. Entonces es un ejemplo sencillo donde le piden a usted aplicar el teorema de la convergencia, pues algún teorema de la convergencia dominada, acotada, monótona, ¿no? El que a uno le sirva para poder iterar. Entonces no es solo saberse los teoremas límites, así de memoria como varios compañeros, sino realmente poder aplicarlos, ¿no? Es lo que uno espera después de que uno vio estos temas, que ustedes tengan la capacidad de poder aplicar en ejemplos particulares este tipo de cosas. Entonces el ejercicio 17 es un ejercicio que es interesante, es un teorema importante, es el teorema de Leibniz, y pues justamente aquí, para poder demostrarlo, pues sí necesitamos esta teoría de Lebesgue, ¿no? Ok, paso con el ejercicio 18. El ejercicio 18 básicamente es un contraejemplo. El ejercicio 18 nos está diciendo que convergencia en integrales no implica convergencia puntual, ¿no? Que es algo que uno esperaría, ¿no? O sea, te dicen, fíjate, esto se llama convergencia en L1. Aquí los que saben un poco de análisis saben que esto significa que Fn, eh, que la asociación de funciones Fn converja a F en L1, ¿no? Entonces aquí lo que te dicen es que convergencia en L1 no implica convergencia puntual. ¿Por qué no puede decir, bueno, si tengo una convergencia en L1, pues a lo mejor puedo garantizar que las funciones convergen puntualmente? Aquí este es un ejercicio bonito porque te dice que de hecho eso no pasa ni siquiera CTP, ¿no? Uno puede decir, bueno, a lo mejor no tengo convergencia puntual, pero pues tengo convergencia puntual casi en todos los puntos, ¿no? Salvo un conjunto de media cero, ¿no? Y ya, ¿no? Porque como que las áreas se van pareciendo, entonces si las áreas como que se van pegando y se van pareciendo, este, pues a lo mejor puedo garantizar que también se pegan las gráficas de las funciones. Y este es un ejemplo donde eso no ocurre. Nos dice, no es cierto. Usted no piense que por tener convergencia en el 1, usted tiene convergencia puntual. Sin embargo, sí vamos a poder después demostrar otro tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor no hay una convergencia toda la sucesión, pero a lo mejor hay una subsucesión o algo así que pueda converger, ¿no? Y bueno, la verdad es que este ejercicio no es, bueno, este ejercicio no está tan fácil, o sea, no es tan fácil encontrar un contraejemplo, creo yo. Pero aquí nos dan un hint, nos dicen, este, nos dicen más o menos cómo construir la asociación de funciones. Que pues una asociación de funciones que es como un semáforo, que es una función que va como oscilando, como que se prende y se apaga y luego se van partiendo y van prendiéndose y apagándose, y es una función que converge de hecho en medida, lo que sea que signifique eso, que es más débil que bueno, sí, bueno, ya, no olviden eso que dije, este, que no que converge en L1, pero no converge puntualmente. Y lo que quise decir es que esa cosa no convergía en algo que se llama convergencia en medida, pero eso ahorita no va al caso. Pero bueno, aquí simplemente es un ejemplo, es un contraejemplo más que nada. El ejercicio 18 creo que es un poco difícil pensarlo si uno no tiene eh, un, pues un hint, una pista, una sugerencia, ¿no? Creo que es un ejercicio que sí es algo complicado de probar. Pero tampoco lo es tanto, ¿no? Y yo creo que este ejercicio es tan típico que uno lo puede encontrar en internet si uno se atora demasiado con él. Este está bonito, el ejercicio 19 es bastante ilustrativo. Te dice que si usted tiene una función de esta manera, te la están definiendo, es 1 entre la raíz cuadrada de x si x está entre el 0 y 1, o sea, eso es lo que va así. Y luego acá vale 0 y acá vale 0. Eh, usted tiene esta función que es f, ¿no? Y luego usted considérese una enumeración de los racionales. Recuerden que los racionales no tienen un orden, pero sin embargo sí podemos, como son numerables, pues darle una numeración. A lo mejor aquí está el R1, por acá está el R2, R3, Rn, ¿no? Y lo que te dicen es, tome usted una asociación, una numeración de los racionales y armes esta función, f de x mayúscula, que esta función es
un poco difícil de imaginar. O sea, por ejemplo, pensemos que, pues sí, pensemos que la enumeración, si quieres, puede ser, bueno, aquí puede ser que este sea el R0, que justamente de casualidad es el cero, que no tiene por qué ser así, pero vamos a pensar para fines didácticos que lo es. Entonces, la función, digamos, estas funciones, que son f de x menos Rn, simplemente es una traslación de la función en el racional Rn. Entonces, por ejemplo, la primera podría ser esta, ¿no? La que está aquí. La segunda, pues es la misma función trasladada en R2, pero está como achicada, ¿no? Porque esto lo tengo que dividir entre 2 a la n. Entonces está como más aplastadita esta función. Es como, no sé si la pueda ni siquiera intentar dibujar, pero empieza en un medio y está más aplastadita, ¿no? Está como más chiquita. Para R3, pues es lo mismo, ¿no? Está trasladada en R3 y todavía está como más aplanada, pero igual tiende al infinito. O sea, por más que uno la aplaste, esta cosa va a tender asintóticamente al infinito. Y luego lo que uno hace es sumar todas estas cosas, ¿no? O sea, puntualmente pues se van a intersectar en más de una cosa, siempre. Van a haber funciones que las atraviesen, porque aquí siempre va a haber un racional y aquí va a haber otro racional, entonces por ahí va a haber otra función que se meta por ahí. Esto para cualquier racional. O sea, es una cosa así monstruosa, ¿no? Si ustedes se lo imaginan. Aunque los vas achicando, aún así sigue siendo algo que ni siquiera creo que seamos capaces de imaginar. Usted sume todas esas cosas, haga una serie y así defina la función. Wow, es algo complicado, ¿no? Y lo que te piden verificar es que si usted define así la función, pues esta función es eh, esta serie es finita CTP, ¿no? O sea, para cualquier X que usted se tome y haga este proceso, esta cosa generalmente le va a dar un valor finito. O en donde no le dé un valor finito, va a ser un conjunto que tenga medida cero. Entonces, pues es un buen ejercicio. Y aquí eh, lo que uno tiene que acordarse, o sea, porque uno le piden mostrar que esta serie converge, es, es recordar que si tenemos una función que es integrable, entonces es finita CTP. Entonces, para probar este resultado, lo único que tendríamos que probar es que esta función es integrable. Que probar que esta función es integrable no es tan complicado. Y aquí se usa el teorema de la convergencia monótona, ¿no? Porque tenemos una serie de funciones positivas, o sea, todas las fn's. eh, Piense usted que fn es 1 entre 2 a la n por la función trasladada en el racional enésimo. Entonces, esta es una función pues, positiva. Hay que mostrar, bueno, esa es la función positiva. De hecho, van a ser integrables. Entonces, lo que uno tendría que mostrar básicamente es que recordar que si tenemos una asociación de funciones medibles positivas, el teorema de la convergencia monótona implica que la integral de la serie coincide con la serie de las integrales. Entonces, para probar que esta función es integrable, lo único que tenemos que calcular es la integral de cada una de las fn's, que la verdad es bastante fácil, hacer la serie y ver que esto es finito. Entonces, es un problema que parece así súper complicado, así como que uno lo ve y dice, ay no, ¿cómo le voy a hacer? Pero la verdad es que es muy fácil de hacer. Pero probar que, bueno, hay que recordar básicamente este teorema, estas cosas, y hacer formalmente, y ver que formalmente estas cosas son integrables en el sentido de Lebesgue, pues también otra vez uno vuelve a usar el teorema de la convergencia monótona. Entonces, este es un buen ejercicio para usar el teorema de la convergencia monótona. Creo que aquí es lo que hay que como repasar, teorema de la convergencia monótona, y que ver que es muy poderoso. Entonces, este problema va en ese sentido, en el sentido de repasar teoremas límites otra vez. La función gamma. Bueno, el problema 20 es el de la función gamma. Este es un problema súper típico, ¿no? En toda esta exposición de teoría de la medida y de integral de Lebesgue. Es un problema que no puede faltar, es un problema que está yo creo que en todos los cursos de análisis. No sé. Este es el invitado que no puede faltar, yo pienso. Y bueno, lo que aquí nos están, ay, espérenme tantito, déjenme quitar algunas cosillas. Ajá.
Entonces vamos a ver, vamos a analizar rápidamente este ejercicio. Pero este ejercicio es, les digo, es súper típico. Nos piden, nos definen la función gamma, nos dicen, gamma es esto para s mayor que cero. Es la función gamma pues en los números reales, ¿no? Nos piden verificar que esta función es integrable. O sea, hay que ver que es integrable. Nos piden verificar una propiedad como fundamental acerca de la función gamma, que es esta, que justamente extiende al factorial. Y nos piden calcular valores explícitos de la función gamma una vez sabiendo esto. Entonces es un problema pues bastante típico, es un problema que yo creo que uno lo ve y se espanta, ¿no? Un exponencial, potencias, cosas así, puede que uno como que lo intimide un poco, pero la verdad es que nos dan sugerencias. O sea, el objetivo no es como que todo lo podamos hacer así, ¿no? Como si fuéramos eh, genios o haciendo trucos, sino más bien te damos las pistas necesarias para que tú lo puedas hacer. Por ejemplo, aquí nos dan el hint. Creo que por ahí está, si no me equivoco. Pero bueno, el hint aquí sería este ver qué pasa del 0 al 1 y del 1 al infinito, ¿no? Como hacerlo por partes. Y la verdad es que no es tan complicado. Y aquí lo único que yo creo que hay que recordar es recordar cuando una función, eso es algo muy típico, que uno estudia en cálculo 2 que también se puede ver aquí en cálculo 4, bueno, en análisis matemático, que es cuando una integral de estas que voy a poner existe. O sea, cuando la integral de 1 entre x a la p es finita de 0 a 1. O bueno, de los x menores que 1. ¿Para qué p esa cosa es finita? Y eso tiene que ver con la dimensión del espacio. O sea, si p es más chiquita que la dimensión del Rn sobre el cual estoy integrando, porque esto es una integral de Rn, entonces puedo garantizar que esta cosa existe, que es integrable. Entonces el hint sería usar esta parte y separar la integral, ver que esta cosa existe de 0 a 1 y que existe de 1 a infinito. Y bueno, y ahí tenemos un teorema similar para ver cuando este tipo de cosas existe, cuando la x es mayor o igual que 1. Y también esta cosa va a existir si solo si, en este caso p le gana a la dimensión del Rn del cual estoy integrando. Entonces, si uno recuerda esto, creo que no es tan complicado probar este resultado. No es muy difícil. Eh, para probar B, lo que uno usa es integración por partes, básicamente. Para probar esta cosa, lo que uno usa es el cambio de variable para coordenadas polares. Y para probar este, lo que uno usa es ver cómo a partir de gamma evaluado en un medio lo puedo llevar a esta función. Entonces, no es un ejercicio que esté excesivamente complicado, pero creo que es un ejercicio que sí requiere un poco de tiempo, de sentarte y hacerlo con calma. Y creo que es un ejercicio que se disfruta bastante. Si uno no sabe, no tiene ni puta idea hacia dónde ir, creo que este ejercicio sí lo puede frustrar un rato, pero creo que con estos hints, o sea, que les estoy dando, que es recordar esto de cálculo 2 y si no lo recuerdas, regrésate a un libro de cálculo 2 o también se puede hacer con integral de Lebesgue, aunque es un poco complicada la prueba. Con la herramienta que uno tiene en el primer, digamos, en la primera sección es un poco complicada. Si uno tiene el teorema de cambio de variable y este tipo de cosas, ya es bastante fácil, pero si uno no tiene eso, sí es un poco complicado hacerlo. Pero bueno, también se puede realizar. Entonces ya casi acabamos. Es una tarea que por lo visto es bastante larga, o sea, ya van más de 20 ejercicios. Todos los ejercicios me parecen sensatos, no hay un ejercicio que me parezca así como de madres, ¿para qué ponen esta cosa, no? O sea, si ni se usa, si ni me va a aportar nada, si solo es hacer un super truco bien complicado, ¿no? Como a mucha gente le gusta a veces poner, pues ejercicios que realmente como que no aporten mucho, ¿no? Que sean más como acertijos, pero que como que no están pensados con un propósito, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio pues sí tiene un propósito, que el propósito es justamente, bueno, yo pienso que el propósito de este ejercicio es la dominación, ¿no? O sea, hay que practicar cómo podemos dominar a la función para que una función sea integrable. Recuerden que f es integrable, entonces, o bueno, de hecho, entonces o sí, solo sí existe
G integrable, de tal manera que G domine a F. Entonces justamente es, yo creo que, pues, tener como esa habilidad de cómo dominar una función. Porque recuerden que no nos pide calcular la integral, ¿no? No nos pide dar como explícitamente quién es, simplemente nos pide demostrar que existe, es decir, demostrar que esta cosa es integrable, que son cosas distintas. Entonces creo que va por ahí el ejercicio y creo que es un ejercicio bastante completo, bastante bonito. Uno usa, bueno, para demostrar que estas cosas, que esta cosa pasa, pues uno usa el teorema de la convergencia, por ejemplo, monótona, pero no es demasiado complicado. Para calcular este integral tampoco es como demasiado complicado, la verdad. ¿Ok? Bueno, y regreso ya para culminar los ejercicios. El ejercicio 21 es un ejercicio que a mí me parece bueno, que otra vez son aplicaciones del teorema de la convergencia dominada, por ejemplo, ¿no? Este es un ejercicio en donde nos define la convolución. O sea, la convolución, recuerden que es una operación bastante importante. La convolución es una operación que surge mucho en, ejemplo, en proba, en análisis de Fourier, en EDPs, ¿no? Es una operación súper importante que más o menos la convolución lo puedes pensar como un promedio de funciones, ¿no? Es como usted tiene dos funciones y yo le voy a definir una nueva función que sea como la función como promedio entre ellas, en un sentido de integrar, ¿no? O sea, como que uno sabe que si tiene un número A y un número B, hay diferentes formas de calcular un promedio entre A y B, ¿no? Uno puede sumarlos y dividirlos entre dos, ¿no? Que es como el promedio como aritmético, pero también uno puede multiplicar A por B y sacar la raíz cuadrada, ¿no? Que es un promedio como más geométrico, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un promedio como similar. La convolución es como un promedio, ¿no? Es f por g de x menos y, ¿sale? Con x fijo y y variable en la integral y integras, ¿no? Entonces, esto es una función, que es como una función como promedio. Entonces, y bueno, esa función promedio de hecho sale bastante en proba, en Fourier, en parciales, en análisis abstracto, ¿no? Para cosas de regularización. Es una operación súper típica y que hay que conocer y manejar muy bien sus propiedades y que, por ejemplo, yo no la conocí tan pronto y me costó bastante entenderla porque a mí nadie me la explicó, nada más como que la definieron en los libros y ahí intenté entenderla, pero realmente entenderla, yo creo que me costó un poquito, ¿no? Yo creo que cuando llegué a parciales fue cuando entendí un poco más como el sentido de la convolución, que es este promedio. Y si uno ya sabe medida, pues es como integrar con un peso, más o menos. Bueno, también imagino que este tipo de cosas salen procesos, ¿no? Porque es como puedes pensarlo como una medida que va cambiando con el tiempo. Entonces, este problema yo creo que es súper importante, ¿no? O sea, yo creo que sí vale la pena hacerlo. Y lo que te dice es, porque ahorita nada más expliqué lo que es la convolución, pero básicamente lo que te dice este ejercicio es que si tienes una función integrable y diferenciable, con derivada acotada. Aquí hay que pedirle algo más que estoy viendo que no lo pusieron, pero es que además G sea acotada. Eso simplemente para que la convolución exista. Si usted le pide más estas hipótesis, creo que no puede garantizar que este número exista para todo X. O sea, puede dispararse. Entonces sí hay que pedir que G sea acotada. Entonces, cuando usted tiene una función integrable, que una función integrable puede ser algo horrible, ¿no? O sea, yo dibujo, o cuando uno expone este tipo de cosas, pues las que dibujas pues son bonitas, pero pues puede ser que ni siquiera, puede haber funciones integrables que ni siquiera tengan derivada en ningún punto. O sea, pueden ser fractales, pueden ser cosas horribles. Sin embargo, cuando usted la convoluciona con una función acotada, derivada acotada, ese nuevo promedio como que la va a regularizar, como que la va a suavizar, ¿no? Es lo que está diciendo. Dice que esta función va a ser derivable y que justamente la derivada de f convolución g, pues es f convolución la derivada de g, ¿no? Entonces es un problema bastante bonito, es un problema que es muy útil. Este tiene como sus diferentes versiones. O sea, una versión de este es pedir que la función sea, por ejemplo, me parece que localmente integrable f y g le puedes pedir que sea
de clase CK con dominio compacto, ¿no? Sobre un compacto. Y con eso también te va a heredar la regularidad. Entonces hay como varias como versiones y todas se prueban de una manera más o menos similar. O sea, esto es algo más o menos que debería ser más o menos conocido. Sin embargo, hay muchas personas que no tocan estos temas de convolución en análisis y yo creo que sí deberían porque es algo súper importante. Entonces, yo creo que este ejercicio vale la pena mucho hacerlo. Es un ejercicio bastante bonito y lo que uno usa es el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. ¿Por qué? O sea, ¿por qué uno puede esperar que eso pase? Porque justamente pues la convolución es una integral, ¿no? Y lo que están pidiendo es como meter de alguna manera la derivada dentro de la operación de convolución. Es decir, como que es como meter la derivada dentro de la integral. Entonces, de hecho, este problema eh, no es el mismo, pero digamos que la manera de resolverlo, o sea, la estrategia de resolverlo, es bastante parecida. O sea, este problema, su solución es bastante parecida en algún sentido al problema 17. O sea, si uno puede hacer uno de estos, seguramente uno va a poder hacer el otro, porque son... La idea de la prueba es básicamente la misma, es expresar a la derivada como un límite y poder usar el teorema de la convergencia monótona para meter el límite dentro de la integral. Entonces este ejercicio pues está bonito, no es complicado y aparte te hace como repasar bien cómo usar el teorema de la convergencia este, dominada de Lebesgue. Me parece muy ilustrativo, ¿no? Yo creo que estaría bien para un examen. Porque pues no es complicado y simplemente si uno sabe bien lo que es el teorema, lo puede hacer. Y si uno ya hizo un ejercicio similar, o sea, uno podría dejarles el 17, por ejemplo, en una tarea y en un examen preguntarles el 21. O al revés, uno podría dejarles el 21 en una tarea y en un examen preguntarles el 17, ¿no? Si uno puede hacer uno, se hace de una manera completamente similar. Y no es, la verdad es que no es muy complicada, porque pues te dan hipótesis muy fuertes sobre la G, ¿no? A lo mejor uno sí puede suavizar las hipótesis, pero con estas es más que suficiente para poder hacerlo, ¿no? Que la derivada sea acotada, y bueno, ya lo borré, pero también recordar que es importante aquí faltó que G sea acotada también. Luego corrijo pues ese detalle. Ya faltan tres ejercicios, o sea, solo el análisis de la tarea ya me llevó un tiempo, pero creo que sí vale la pena como comentar más o menos cómo son las tareas que tienen un propósito, que hay una tarea, o sea, que uno no nada más agarra un libro y se ponga a hacer ejercicios por hacer, sino que pues los ejercicios tienen que ser elegidos de una manera específica que tengan un cierto propósito. No, no es como, voy a agarrar estos ejercicios porque se ven sumamente complicados y así. No es un, tiene que haber un equilibrio. O sea, aquí hay ejercicios que son un poquito más complicados que otros. Tampoco hay nada así como demasiado extraordinario. Creo que la tarea es sensata. Creo que la tarea es bastante larga. Pero creo que si uno hace toda la tarea, uno realmente puede garantizar que sí sabe pues este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejercicio 22 es un ejercicio que habla sobre la transformada de Fourier, ¿no? Eh, nos define lo que es la transformada, o sea, nos dicen, esto es la transformada, o sea, si usted tiene una f, define así la transformada, y nos piden probar varias cosas, nos piden probar que la transformada está bien definida, es decir, que esa cosa, pues sí es integrable, nos piden probar un poquito de cosas más fuertes de la transformada, que es acotada y que es continua. Y aquí la verdad es que este ejercicio, de hecho, me parece más sencillo que los anteriores. Aquí lo único que hay que usar es que es el teorema de la convergencia eh, dominada de Lebesgue, ¿no? Otra vez. ¿Por qué? O sea, ¿por qué intuitivamente, por qué es así? Porque están definiendo una función en términos de una integral, ¿no? Y te piden demostrar que esta función, que está definida como una integral, con un parámetro, pues, bueno, con este parámetro, pues es continua, ¿no? Bueno, que es integral y todo eso. Pero si uno quiere demostrar pues la continuidad de este tipo de cosas y te están definiendo esta cosa como una integral, pues lo que uno se le tendría que prender como la cabeza es decir, bueno, pues lo hago por sucesiones, ¿no? O sea, pruebo que sí, tengo una sucesión de xicas que converjan a xi, entonces f del límite de f de xi es el límite de las f's de las xicas de las cuales la próxima, ¿no? Eso es continuidad con sucesiones, ¿no? La continuidad con sucesiones te dice básicamente esto, ¿no? Que f del límite de xica, pues es lo mismo que el límite de f de xica, ¿no?
Básicamente, la continuidad es esto, ¿no? Y bueno, y si f está definida como una integral, pues lo que te piden en realidad es calcular que puedes iterar un límite con una integral. Y te dicen por hipótesis que la función es integrable, ¿no? Entonces, creo que no debería ser demasiado complicado este resultado, sinceramente. Probar que esta cosa es acotada, de hecho, es de manera inmediata. O probar que existe de manera inmediata, porque pues esta cosa es lo mismo que esta cosa, que por desigualdad del triángulo, pues es lo mismo que esta cosa. El módulo en este caso es un módulo, estos son complejos de esta cosa, pero recuerden que esta cosa tiene módulo menor que uno, entonces la puedes acotar así, ¿no? Entonces probar que esta cosa existe y es acotada es trivial. Lo que no es trivial o no está tan fácil es probar que es continua, ¿no? Pero si uno piensa como pensé yo, realmente no debería como costar demasiado trabajo. Y bueno, otra vez se usa el teorema de la convergencia monótona. Es simple. Ya faltan dos ejercicios, ya los que vienen. Uno es un ejercicio que me parece bastante útil. Yo lo he utilizado bastante últimamente, este, curiosamente, y me ha facilitado pues muchas demostraciones, que es este. Este ejercicio es un ejercicio como de continuidad, de alguna manera. Nos piden probar que si, nos piden probar que si f es integrable, entonces esta cosa se va a cero cuando h tiende a cero. A ver, aquí noten lo siguiente. Sí me gustaría comentar este ejercicio un poquito más. Noten que si ustedes le quitan la integral aquí, o sea, quitan integral, integral, y lo leen, dice el valor absoluto de f de x más h menos f de x tiende a cero cuando h tiende a cero. Eso es continuidad. Eso es continuidad, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que una función integrable para nada puede ser continua, ¿no? O sea, eso está lejos, podría estar muy lejos de ser continua esta cosa, ¿no? Podría tomar un número infinito de saltos. No. Entonces, pues una función integrable no necesariamente es continua. Sin embargo, como que hay una especie de continuidad con respecto a la integral, ¿no? O sea, véanlo bien. Dice, no es continua, pero si estás hablando con respecto a la integral, sí que lo va a hacer. Que de hecho, recuerden que si tienen una función f, déjenme quito esa cosa, a ver, tiene una función f, o sea, ustedes pueden definir la traslación de f en x, o en h si quieren. Ay, qué feo. Como la función que es f de x menos h, ¿no? Es una función donde están trasladando la función en h, básicamente. Entonces, y bueno, esta cosa realmente es convergencia en L1, ¿no? Es que fn, perdón. Bueno, sí, no, ja. Sí, no, o sea, esta es la traslación, ¿no? Es la traslación de la función en menos h. Te está diciendo que esta traslación converge a f cuando h es suficientemente pequeña. Te está diciendo que el operador traslación es continuo en L1, básicamente, si uno lo piensa así. Que bueno, eso es más o menos algo esperable, ¿no? A lo mejor no es tan fácil. A lo mejor yo creo que es más bien al revés, que es fácil de visualizar. O sea, piensen en dos funciones y una está siendo trasladada, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan pues sí, la traslación la hagan tender a cero, o cuando estén haciendo que el vector por la cual se está trasladando la función sea cada vez menos, o sea, que se vuelvan a empalmar, pues claramente uno esperaría que la convergencia en áreas pues se aproxime, ¿no? Creo que es algo bastante como intuitivo de imaginar el por qué pasaría, pero creo que no es tan fácil de demostrarlo. De hecho, creo que es un ejercicio que sí es un poco complicado. Aquí, de hecho, para poder probarlo, uno tiene que usar teoremas un poco fuertes. Les digo, esto es como una continuidad. Entonces, como si es una continuidad, de hecho, para funciones que son continuas, esto es trivial, ¿no? Esto es evidente. Si f fuera continua, bueno, continua con soporte compacto, esto sería algo bastante fácil de probar. Entonces, aquí creo que este ejercicio es muy ilustrativo porque a veces esto pasa mucho. Para poder probar una propiedad de funciones más generales, lo que uno hace es aproximar esas funciones. Entonces, este ejercicio me parece un ejercicio que va en el sentido de la densidad. Aquí te dice justamente, te da el hint de cómo hacerlo. Te dice, mire, note que si f es una función continua con soporte compacto,
Entonces el resultado es evidente. Entonces para funciones continuas con soporte compacto eso es fácil. Luego te dicen, ah, pues fíjese usted que las funciones de estas son densas en L1, ¿no? O sea, la cerradura de esta cosa es L1. Y como esta propiedad es fácil probarla para ese tipo de funciones, usted a través de procesos límites herédesela a las propiedades integrables, ¿no? Entonces, esa es una como técnica como muy recurrente en el análisis. Uno no lo puede probar para toda la familia, sin embargo, uno lo prueba por una familia densa y uno hereda la propiedad a través de procesos límites, ¿no? Entonces, me parece que este ejercicio es diferente a todos los anteriores, en el sentido como de su esencia. Creo que la esencia es como muy distinta. O sea, en la esencia de todos los anteriores era usar teoremas de integración, teoremas, convergencia monótona, convergencia dominada, ver propiedades de los conjuntos medibles, ver propiedades de las funciones medibles. Sin embargo, este ejercicio creo que destaca, creo que es distinto. O sea, creo que la esencia es muy distinta a los otros. Aquí lo que se tiene que usar es la densidad, es una propiedad como más topológica, ¿no? Y como más esencial. Usted pruébelo para una familia que aproxima y pruebe que el límite también tiene que cumplir eso. Entonces este ejercicio también está bonito, pero claro, nos dan hints, ¿no? Nos dan la pista de cómo hacerlo. Nos dicen, pruebe que esta propiedad se vale para este tipo de funciones. Y luego, pues ya por teoremas de aproximación o de densidad básicamente, eh, usted lo va a poder probar básicamente. Es como lo que te están diciendo, ¿no? Esto que está acá quiere decir que las funciones son densas en L1. Entonces uno se pega con una de estas, a estas, y seguramente para f de la traslación de esta cosa, pues el resultado va a ser fácil de probar. Entonces es como el hint, yo creo, ¿no? O sea, sin resolverlo, yo creo que la solución va en este sentido, ¿no? O sea, uno se pega con una función phi n a la función f. Entonces no creo que sea muy difícil probar que si uno se pega f de x más h a la función f de x más h. Entonces, para probar que estas están cercas o están cerquita, pues yo creo que pues es una desigualdad del triángulo, ¿no? Como esta está cerca de esta está cerca de esta, y esta va a estar cerca de esta, usted va a usar, yo creo que una o dos desigualdades, o a lo más tres desigualdades del triángulo, para poder probar ese resultado, ¿no? Así de vista, a ojo, como que uno piensa, pues más o menos tendría que ir por ahí la cosa. Y creo que sí va por ahí. Si no, después lo hacemos. Pero bueno, también me parece un ejercicio bonito. Y a mí me gustan este tipo de ejercicios como de densidad de las cosas. Yo disfruto haciendo estos ejercicios. Y el último, que podría decir que es la joya de la corona. Este me parece bastante bonito y no me parece complicado. O no del todo complicado. Que es la delta de Dirac, ¿no? Este. Permítame un momento. Ok. Vale, parece que está volviendo a grabar. Bueno, pues en síntesis, estábamos comentando la tarea. Y ya, este es el último ejercicio. Que es un ejercicio que es bastante bueno que lo pudieran hacer. Es el de la delta de Dirac. Muchas veces en física o en ingeniería o cosas por el estilo, ellos definen una delta de Dirac a través de una propiedad que es un poco, pues como extraña. Lo que ellos dicen que es una delta, básicamente es una, comillas, comillas, una función que como que hace esto, ¿no? Como que f de x de la delta evaluada en un y, por así decirlo, pues es f de y. O sea, como que te regresa la función. Ellos le llaman como un impulso. Pero bueno, esto sabemos que no existe. O sea, no existe una función que cumpla esa propiedad, ¿no? O sea, no existe una función que para cualquier función que te tomes, delta de la función valada ahí, haciendo la integral,
en X, sea lo mismo que la función en Y. Sin embargo, uno busca una especie de propiedad de una función que cumpliera eso. Y la verdad es que eso no, la verdad es que eso no se puede lograr. Y se puede demostrar que no existe una función que cumple esa propiedad. Sin embargo, podemos tener una propiedad como similar en el sentido de la integral. O sea, no será cierto eso, sin embargo, lo que es cierto es una propiedad como la que muestra aquí, esta propiedad, ¿no? Esta propiedad lo que te dice, esta vendría siendo como la f que dibujé allá, pero aquí la f es la phi. Y lo que te dice es que si tú evalúas la integral de estas cosas, pues te da el valor en cero, ¿no? Esta es como una delta en cero, por así decirlo. Una delta que está centrada en cero. Eh, pero lo que uno tiene es que que existe una asociación de funciones que cumplen como eso, pero que el límite de las integrales sí converge al valor. Sin embargo, uno no puede iterar la integral con el límite. Es lo que dice más o menos. Te definen una asociación de buenos núcleos. Te dicen, fíjese usted que si nosotros definimos Kn de la siguiente forma, que cumple estas tres propiedades, decimos que Kn es una familia de buenos núcleos, ¿no? Esta familia de buenos núcleos es algo que sale de manera natural en el análisis de la transformada bueno, de las series de Fourier o de la transformada de Fourier o del análisis de Fourier. Es una familia de funciones que cumplen con ciertas características. La primera característica es que todas tienen masa 1, o sea que la integral de cada una de ellas es 1. La otra es que están acotadas uniformemente en L1, es decir, que las integrales de cada una de esas funciones es menor que m para alguna m y para todas las funciones, ¿no? O sea que la masa, pues sí, que la masa está uniformemente acotada, es lo que dice, ¿no? Nótese que aquí es con valor absoluto, aquí no. O sea, puede que uno tenga esta condición, pero no tenga la de abajo, porque puede que ande oscilando y que se baje y que se suba, entonces estas propiedades no son la misma, son distintas. Y la última propiedad es que la masa se vaya concentrando en un punto infinitamente, ¿no? O sea, uno puede pensar más o menos estas características. Esto quiere decir que se desvanezca, que las funciones desvanezcan su masa o se vayan como concentrando. Dicho de manera matemática, es que para cualquier vecindad que tú me des alrededor del cero, la integral de lo que se escapa de esa vecindad se vaya haciendo pequeñita conforme n se vaya haciendo grande, ¿no? Eso quiere decir que la masa se concentre. Y un dibujo como típico de unos buenos núcleos es algo como este estilo, ¿no? Es algo que va, o sea, este podría ser el primer núcleo, es una función que tiene área 1, y bueno, una segunda función podría ser, por ejemplo, esta verde. Recuerden que todas tienen que tener la misma área, y pasa algo como de la siguiente forma. Aquí las estoy dibujando todas positivas, entonces es un poco más fácil. Igual es una función que tiene la misma área, pero que está concentrándose más. Y la otra tendría que concentrarse un poquito más. O sea, conforme pase las n's, como que el área, las funciones tienen que concentrarse mucho. Pero todas tienen la misma área, es la propiedad como importante. Todas como que se van aplastando y se van haciendo como muy largas. Esos son como los núcleos. Y justamente pues cumplen estas propiedades, ¿no? O sea, al todos tener área positiva, uno exactamente, y entonces la integral del valor absoluto pues no es más que la integral de esta cosa y todas tienen área 1. Entonces estas dos propiedades digamos que son fáciles de cumplir cuando por ejemplo las funciones son positivas. Y para que esta propiedad se cumpla, lo que uno hace es se fija en cualquier vecindad de radio delta y como conforme va pasando el tiempo, pues aquí el área se va haciendo cada vez más pequeña y más pequeña y más pequeña y más pequeña, justamente porque se van concentrando. Y eso es para cualquier delta. Entonces, si la delta se la toman más pegada, pues llega un momento a partir del cual el área se concentra toda acá. Y para cualquier delta, eso quiere decir básicamente que estas funciones como que se van concentrando. Entonces, como que el peso lo van como jalando en un solo punto. Y esto lo que modela es, modela como el infinito en algún sentido. Por ejemplo, nosotros sabemos que la masa se puede calcular como la integral de una densidad. Entonces, si pensamos como estas cosas como densidades, o densidades de masa, o de carga eléctrica, o densidades de algo,
pues las densidades se van como acumulando, ¿no? Y recuerden que la densidad es básicamente como la masa, pues sí, la masa entre el volumen, pero la masa como que está siendo fija para todas, ¿no? Sin embargo, bueno, si la masa entre el volumen, ¿no? Y como el volumen lo vas haciendo cada vez más chiquito, entonces, pues la densidad de masa o la densidad de carga eléctrica o la densidad de algo, la densidad de probabilidad, pues se va teniendo infinito, ¿no? Porque justamente es la masa entre el volumen, pero justamente estas cosas al irse aplastando, estás concentrando la misma masa en un espacio cada vez más pequeño, ¿no? La misma masa, y pues como es un cociente, prácticamente lo que estás haciendo es haciendo que el objeto tenga una masa infinita. Pero eso se modela a través de la densidad de masa, no de la masa, como si. No dices, la masa es infinita, no dices, la densidad de masa se va concentrando, ¿no? Y esto justamente hace que podamos modelar objetos infinitamente masivos, ¿no? Agujeros negros o cargas como puntuales, que justamente eso usan mucho en electricidad o, pues no sé, tal vez electricidad no sé la palabra, pero esta materia que tienen los físicos, ¿no? Electro, ¿no? Eh, en cosas de temperatura, para modelar temperaturas infinitamente calientes, lo que uno hace es la densidad de temperatura y lo que uno hace es como aproximar las densidades y y centrarlas cada vez más. Entonces, eso es lo que es una delta en un sentido ya de una manera como matemática. Esto se puede como refinar más, o sea, esto es como la intuición de qué es una delta. Y esa es una primera definición, porque en sí una delta, pues es una función que cumple esto. Es una función que se aplica a otra función que te la evalúa en un punto, ¿no? Pero bueno, la idea de por qué se define una delta de una manera matemática, así como un funcional, viene de esto. Aquí este ejercicio es bastante interesante, bastante bonito y es bastante significativo. O sea, no solo es como practicar esto, sino este ejercicio ya es algo que es útil y sutil al mismo tiempo, que modela cosas, ¿no? Entonces es un ejercicio bastante bonito y la verdad es que no es difícil de probar. Y aquí noten que pasa algo bien interesante. O sea, porque lo que uno buscaría es, o sea, lo que uno quisiera a priori es que una función cumpliera eso, es decir, que la integral de una función, que le llamas delta, por phi de x, pues justamente fuera phi de cero, ¿no? O sea, como que ellos dicen que esto pasa. Y justamente eso no puede pasar. Y justamente este es un bonito contraejemplo de que no siempre podemos meter el límite dentro de la integral. Aquí los núcleos se van concentrando y se van concentrando y se van concentrando, justamente. Entonces uno podría pensar que esta sucesión de núcleos, pues puntualmente tiende como al infinito, ¿no? O sea, como la función cero en todas partes, salvo en el cero que vale infinito. Pero sin embargo, cuando uno integra esa función, pues esa función es 0 CTP, ¿no? Entonces integrar la función cero, pues te va a dar cero, ¿no? No te va a dar phi evaluada en el cero. Y sabemos que las funciones de soporte compacto de clase infinito no necesariamente son cero en el cero. Entonces, esto es claramente un ejemplo importante de que no siempre se puede iterar la integral eh, pues sí, perdón, que no siempre se puede iterar el límite con la integral, ¿no? O sea, si ustedes metieran el límite, esta cosa vendría siendo cero. Y esta cosa necesariamente para cualquier función tendría que ser cero. Y esto pues no pasa. Entonces es un ejemplo importante. Y aquí ya estamos generando algo que no es una función. Sin embargo, lo que decimos es que esta familia tiende a la delta. A la delta que es una distribución. No es una función. Sin embargo, para fines prácticos, como la usan los ingenieros y los físicos, pues para sus teorías, pues sirve, ¿no? Es útil, es práctica. Aunque realmente no es una función, ¿no? Es lo que te está diciendo esta cosa. Y se tiene que estudiar con otra teoría un poco más avanzada. Pero para poder llegar a estudiar esa teoría que se llama teoría de distribuciones, uno tiene que pasar antes por pues la construcción de la integral. Y ya con esta construcción de la integral uno puede tener como un pequeño acercamiento. Entonces es un ejercicio que es bastante bonito. eh, Porque te piden demostrar que si tienes una familia de buenos núcleos vas a tener esta propiedad, la propiedad que define a la delta, ¿no? Esta es la propiedad que justamente define a la delta. Y sin embargo, pues ese es un contraejemplo porque te piden probar que los núcleos tienden a 0 CTP. Y además, bueno, si uno prueba esto, pues todos los núcleos están dominados, ¿no? Por una función integrable, ¿no? Perdón, no, lo estoy diciendo mal.
eso que dije no es cierto, porque si no se valdría el teorema de la convergencia dominada. Más bien hay que ver que justamente no se, hay una propiedad de esas del teorema de la convergencia dominada que no se cumple, ¿no? Por ejemplo, sí es cierto, aquí sí es cierto que todas están dominadas por una m, pero claramente una constante no es integrable sobre todos los reales, ¿no? Entonces no hay una dominación. Hay una convergencia puntual, pero no necesariamente tenemos una dominación de una función integrable. Y justamente como la función como que tiende a infinito en un punto, eh, si ustedes pudieran dominar a la función, entonces como que tendría que pasar que la función como que valiera infinito en una vecindad, en un conjunto medible, y pues ahí se revienta la integrabilidad. Entonces uno no puede garantizar la existencia de una función integrable que domine a todas, justamente, ¿no? Es como la idea. Entonces aquí es un ejercicio que es bonito y que es importante para la teoría. O sea, aquí ya no es solo ver, probar cosas por probarlas o porque es un ejercicio, ay, mira qué bonito se ve una delta, ¿no? Sino realmente es un ejercicio que va enfocado a que entendamos que hay cosas más allá que no todavía vamos a poder estudiar. Y bueno, con justamente esta teoría vamos a poder como comprender un poquito de esas cosas. Y esto es como una pequeña motivación de cómo se construyen las deltas y qué es, que les digo, una delta realmente es una función de funciones, es decir, un funcional que a cada función le asigna su valor en cero. Y luego uno lo que realmente hace en la práctica es convolucionar una f con una delta. ¿Qué es esto, no? Si esto no es una función, entonces ¿qué carajos es esto? Pues bueno, es algo que te da f de x, te la regresa. Todo lo concentra en un solo punto. Que es como un agujero negro o una cosa infinitamente... Sí, es una cosa que modela algo que está infinitamente denso, que es infinitamente pesado, que tiene una carga eléctrica puntual, ¿no? Y justamente, pues para eso uno quiere esta teoría, ¿no? Para poder modelar esos objetos. Recuerden que una teoría no nada más es una teoría porque pues, es una teoría, o sea, porque se puede estudiar y se puede hacer preguntas, sino más bien va enfocada siempre a un proceso físico, generalmente, ¿no? O sea, luego uno se sale pues, de ese amarre físico, pero en principio, pues las teorías se desarrollan para poder estudiar fenómenos de la naturaleza o fenómenos sociales, económicos, biológicos. No solo es estudiar matemáticas por el mero hecho de poder estudiarlas, sino tiene que haber para mí un propósito detrás, ¿no? Entonces esta guía como que refleja esa perspectiva de lo que uno busca en, o para lo que uno hace esta herramienta. Entonces, en síntesis, ya me extendí demasiado, pero pues la verdad es que la tarea es bastante interesante. O sea, creo que todos los problemas más o menos los comentamos. En síntesis, me parece una buena guía, me parece una guía que va con un cierto propósito, que va con un cierto enfoque. También uno puede notar eso, que la persona que hizo la guía estaba pensando hacia dónde llevarla. O sea, es un enfoque tanto práctico de poder hacer ejercicios, que los ejercicios no son excesivamente complicados, creo que todos salen, creo que son suficientes para practicar. Creo que si uno hace la guía a conciencia, uno va a aprender mucho, 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 y va como pues a terminar de amarrar estos conceptos que uno ve. Y además tienen ciertas aplicaciones, ¿no? Que claramente, pues, nos interesaría estudiar, por ejemplo, pues el teorema de Leibniz, la función gamma, la convolución, la delta, ¿no? Hay ejercicios que, pues, realmente no son complicados o tan complicados y son ilustrativos y interesantes. O sea, estos ejercicios tienen vida propia. Y les digo, por ejemplo, este ejercicio de la continuidad de la traslación lo usé recientemente para probar pues, unos ejercicios un poco más complicados. ¿Vale? Entonces, con esto termina el análisis de esta tarea. Les repito, es una tarea que me parece bastante buena, bastante adecuada. No tiene ejercicios excesivamente complicados. Creo que todos los ejercicios tienen un propósito, no están ahí por el hecho de estar, ¿no? O como muchas personas hacen que dejan ejercicios así como excesivamente complicados nada más, pues no sé, como para demostrar que su curso es muy bueno, no sé con qué, pero no tienen propósito muchas veces, ¿no? O nunca más los vuelvas a usar, ¿no? Y cada uno de estos ejercicios pues tienen un propósito como puntual. Entonces, en otra serie de videos pues voy a hacer cada uno de estos 24 ejercicios pues de una manera concienzuda y explicando más o menos cuáles son las ideas de cada uno de estos. Bueno, entonces eso sería todo por mi parte y nos vemos en otro video. Que tengan un bonito día. Cuídense.